Hola, bienvenido y bienvenida a este podcast llamado Expresa, donde hablamos de arte, cultura y libre expresión. En esta ocasión nos acompaña Roxana Hartman con la presentación de su libro Un asunto de vida. En la conversación hemos tocado temas un poco profundos como la vida, la muerte, qué es el amor, y temas un poco más del cotidiano vivir, del ritmo de la vida, el café, etc. En realidad basta ver la carrera de Roxana para conocer una persona que se apasiona por lo que hace y eso es muy meritorio, ¿verdad? El audio seguramente vas a escuchar al principio un pequeño ruido por el cual me disculpo ya que no he tenido control en ese momento. A pesar de las peripecias de la edición, creo que he logrado un audio decente. Siguiendo con la conversación, personalmente me impresionó el libro de Roxana, ya que ha plasmado el tema central de la existencia como un inicio de reflexión, tanto ya de pensamiento un poco filosófico, con base artística, ¿no? Espero que el ruido que ha existido al principio, los nervios y las preguntas profundas y no tan profundas le hagan justicia a este podcast, ¿no? Y ante todo espero que te guste. Bueno, es que todo, gracias realmente por aceptar la invitación a esta locura llamada Podcast Express, en realidad, porque es de libre expresión. Entonces, para empezar, no sé si nos podrías dar una breve introducción, no de quién eres en realidad, porque vamos a hablar de eso creo que todo el momento, sino de qué es lo que estás haciendo, más o menos qué tienes en mente ahorita, o cómo te has desarrollado en el arte, no sé, muy breve, digamos, para las personas que no te conozcan, digamos. Ya. Bueno, yo estudié arte con una especialidad en diseño gráfico y los primeros 15 años de mi carrera fui en realidad caminando por el diseño, pero no, uno nunca deja de hacer o de pensar en el arte, ¿no? Y creo que eso es lo que manifiesto en este libro, ¿no? Y, y hace unos 12 años que tengo mi carrera como oficial, como artista visual. Y en realidad en este último para mí ha sido una revolución fantástica porque he como empezado a hacer o a concretar proyectos que realmente quería hacerlos hace tiempo, como el del libro amarillo, del cual no vamos a hablar hoy, y este del libro, ¿no? Y después de terminar este proyecto del asunto de vida, eh, ahora hay una urgencia de como de detenerse y de hacer una pausa en mi trabajo, no significando la pausa un dejar de hacer, sino un como que mirar hacia dónde de verdad quiero enfocar lo que hago. Mi oficio o el pensamiento que precede esto no es funcional a nada, ¿no? Existe porque si no existe yo no existo. Entonces ahora quiero ser aún más enfática en eso, ¿no? A veces en los últimos años yo he sido parte de proyectos colectivos, comunitarios, que me encantan ir a un lugar, ir a otro lugar, que murales, trepada a pesar del vértigo, en segundo o tercer piso, y así varias cosas muy dinámicas, pero ahora quiero como que hacer una pausa a eso y realmente eh, enfocarme y darle espacio a esto de la existencia. Uy, bueno, vamos a hablar de eso, porque el libro también nos refleja mucho eso, ¿no? Ujú. O tal vez sea tu inicio por el tema, ¿no? Y dime, desde cuándo te has interesado en el arte? ¿Desde que eras chiquita? Así como la tenías clara, digamos, soy artista, porque Mm, yo no, digamos, sí. yo me he andado con problemas y bueno, soy un curioso, entonces estudio de todas cosas, pero quisiera saber si tú desde cuando eras niña, digamos, o cuándo en la adolescencia, o no sé, Ujú. ¿cuándo te ha surgido esa pulsión, digamos, al arte?
Claro, yo creo que había un apego casi natural, porque mi madre era artista, hacía teatro, yo siempre la describo como este espíritu libre y revolucionario propio de los 70, supongo. Entonces siempre estaba muy apegada a la creación, ¿no? A la solución de cosas, eh, pero muy matemática. A mí me gustan mucho los números, entonces nunca pensaba, ay, sí voy a ser artista. Más bien yo decía, sí, voy a ser la mujer más inteligente. O sea, era mi meta, ¿no? Y por eso también cultivaba la lectura. Pero no pensaba en un futuro como artista, la verdad, de niña, aunque ejercía el oficio, digamos, todo el rato estaba pintando, dibujando. La colección de agendas es desde que tengo unos 10 u 11 años que hago agendas, que las dibujo, que no solamente escribía lo cotidiano, mis listas, porque soy muy obsesiva con las listas de qué hacer, qué no hacer, todo lo pongo en lista. Eh, Ahora, hace unos años, en listas de Excel, o sea, es muy, parecería contradictorio porque mi obra es muy suelta, el trazo es libre, pero detrás de eso hay listas, hay orden, hay horario, hay ese tipo de cosas. Entonces, de niña, quizás yo no decía voy a ser artista, pero estaba gestando esto porque yo creo que uno nace artista, ¿no? No es que si lo decides es porque estás obedeciendo seguramente alguna voz interior, pero naces así. Sí, porque el tema digamos, cuando un artista, bueno, las personas que ven a los artistas como bohemios, digamos, como que se gesta la genialidad, creo que en la actualidad eso ya no existe, no es cuestión de trabajar sistemáticamente, con horarios bien establecidos, Sí. y más o menos cómo sería esa fase, digamos, me interesa, porque si bien existe la gran potencia de querer crear arte, digamos, ¿cómo lo encaras, digamos? No es, digamos, esa visión así de estar en la fiesta, de estar en un café con artistas, que esa es una visión que se ha metido en muchas personas, ¿no? Como Claro. la vida bohemia, digamos, ¿no? Sí, yo creo que ese pensamiento es muy romántico, ¿no? Como de finales de 1800, así este artista que se frecuentaba en cafecitos. A mí me encanta ir a cafecitos, pero eh, incluso muchas personas manejan su profesión de esa manera, ¿no? Como que esperando el momento inspirador, eh, propiciando encuentros de, de desorden, ¿no? Para pensar que ahí está el factor de la genialidad. Puede ser que a algunos le funcione, ¿no? Yo no puedo decirte así es o así no es, pero personalmente creo que todo requiere un esfuerzo y un esfuerzo ordenado, una disciplina. Eh, por ejemplo, cuando vos ves un cuadro mío, que yo a veces hago cuadros, esculturas, instalaciones, qué sé yo, ves una pintura, ¿no? Del orden abstracto seguramente o expresionista abstracto, pero detrás de eso hay mucha investigación, mucha lectura, reflexión. En realidad yo creo que mi trabajo es un trabajo de investigación y el acompañamiento visual va nutriéndolo, ¿no? Y genera un diálogo con lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, no me creo yo el cuento del artista bohemio, ¿no? Me parece muy fácil, incluso muy de estereotipo, y yo no me gustan las etiquetas, ¿no? Exacto, exacto, sí, es que es un pensamiento que pues, está por ahí, ¿no? Está por ahí. Otro pensamiento que más o menos viene al tema es que yo he estado escuchando en redes sociales o incluso en pensamiento de algunos filósofos y demás, de que no debe existir el propósito, por ejemplo. Desde mi punto de vista es muy importante, digamos, el propósito, poder levantarte en la mañana y saber qué hacer, digamos. ¿Tú qué piensas al respecto del propósito, digamos? Sí creo que tiene que haber como un lugar donde llegar, ¿no? Como un espacio que uno tiene que habitar, que probablemente el propósito, como lo llamas, puede cambiar. Hoy día mi propósito, yo puedo pensar que es este, y voy trabajando en función a eso, y después puede modificarse. En realidad yo creo que ojalá pueda cambiar, porque uno mientras va creciendo o va viviendo,
va cambiando no diré de formas de ser o pensar, pero quizás de puntos de vista, de cómo y dónde mirar ese propósito, si le ponemos el nombre. Pero sí creo que es fundamental el pensar que uno sabe dónde quiere ir. Y en ese ir exacto. vas cambiando, ¿no? Porque vas descubriendo otras cosas. Exacto, justamente eso, ¿no? El pensar que más o menos el caminito, más o menos dónde te va a llevar, porque a mí me parece un poco nocivo, ¿no? El decir, no existe propósito, no sé, hagan lo que quieran, haremos lo que sea, digamos, sé feliz, incluso los que más o menos fomentan, no sé si es coach o los que te fomentan, que te dicen que todo está bien, Sí. muchas veces en el recorrido del camino no es muy grato, digamos, ¿no? Te encuentras con muchos problemas, pero si tienes el camino, logras, digamos, tus objetivos, ¿no? Entonces, Sí. ¿tú estarías a favor del propósito o de varios, digamos, más o menos? Exacto, sí, estaría a favor del propósito de varios, de poder poner en palabras eso que uno, hacia dónde quiere llegar, ¿no? Y de pronto las palabras cambian, pero no este desorden así de... Sí creo en que hay que vivir el presente, pero este día a día y que me sorprendan, me parece muy como mensajito de Pinterest, ¿no? Muy fácil, muy de panfleto. No me lo creo al menos. Sí, porque como tú dices, el hecho de producir cosas, hacer cosas, necesita una disciplina, necesita un trabajo constante, por lo menos, ¿no? A veces uno yo creo que se tranca, pero igual sigues en la constancia, ¿no? Sí. Entonces, como tú dices en tu libro, vamos con un poquito más de más pausa y menos apuro. Sí. Y más o menos yo tengo, mira, esta idea del arte que te comentaba el otro día, de que el arte es encarnar, digamos, volver a lo físico, es decir, volver las ideas en realidad hechos físicos. Pero acá yo estoy viendo que existen ya las ideas encarnadas en palabras. El encarnar el arte plástico, visual, digamos, incluso la música, eh, es que tú lo llevas a un aspecto donde nosotros lo percibimos o el público lo percibe. Pero en un libro uno tiene que encontrar, o sea, tienes que empezar a ojear, leer, encontrar digamos, el mensaje, digamos, o la encarnación de la idea que está en el mensaje. Pero aquí yo noto que están ambos juntos y eso me parece algo excelente porque hace falta mucho en nuestros libros de filosofía o teóricos, incluso la parte un poco más estética, incluso un poquito más relacionada a lo que uno es, ¿no ven? No solamente encarnar teoría. Entonces, ¿tú crees que tu libro es una obra de arte o es una obra de vida, como lo dices? ¿Cómo lo verías? ¿Como arte, como objeto, como pensamiento? Sí. Ahí ya me complica. Sí, yo creo que a ver, si te digo es una obra de arte, yo siento que estoy siendo pretenciosa, ¿no? Al nombrar a mi libro obra de arte, pero tampoco creo que es un libro como uno está acostumbrado a recibir el libro. Creo que es un objeto que acoge el pensamiento, y mi pensamiento es a través de las palabras y de la forma. Y he podido hacer que convivan en ese objeto que sería el libro, ¿no? Por eso podría decir sí, es un objeto de arte, ¿no? Hablabas vos hace ratito del pensamiento y de la palabra y de cómo el tema de poner algo en palabras parecería un poco distinto al crear un cuadro, por ponerle, ¿no? Un nombre, algo más visual. Pero en el libro he podido manifestar esto que yo siempre vivía en la cotidianidad. La forma de pensar mía es a través de las palabras, por supuesto, pero también a través de la forma, que viene a ser un poco confuso porque es bien abstracto hablar de forma y de que para mí la forma X significa tanto y para vos va a ser otra. Entonces creo que también ese es el juego de este libro, de que yo escribo conjugado imagen con texto, pero pese a que el texto podría parecer que es un elemento concreto, hay mucha polisemia también en los textos de este libro.
yo por ahí te lanzo alguna reflexión de vida o de arte que está en palabras y cada palabra sabemos que significa tal porque vamos al diccionario, pero tu lectura también va a depender de lo que vos entiendes hasta ese momento por tal cosa o tal otra. Como decía Humberto Eco, ¿no? Es una obra abierta, entonces abierta a la interpretación también, ¿no? Sí. No es algo cerrado, digamos, como un pensamiento más sólido, ¿no? Que lo tienes que interpretar tal cual es, ¿no? Claro, ayer justo me comentaba alguien que no lo había visto el libro por dentro, no lo había leído, pero su pensamiento antes de leerlo pensaba que era como un objeto más estético. Me escribe después de unas horas y me dice, wow, la reflexión es profunda, pero parece, o sea, pero no te intimida, el pasar las páginas no te intimida porque es medio caótico también, ¿no? Es provocador, es revoltoso, caprichoso, lo que fuera. Y yo me lanzo me zambullo, digamos, en ciertos pensamientos todos los días de mi vida, pero los manifiesto ahora así, ¿no? La profundidad la trato de hacer más visual, si se puede, ¿no? Ah, ya, sí, porque debo admitir que yo también lo he pensado así, ¿no? Es un libro artístico, digamos, y que el contenido iba a ir más referido al objeto artístico, digamos, o a tus obras artísticas, ¿no? Uh-huh. Pero he encontrado ahí un contenido bastante íntimo por una parte y uno bastante reflexivo, por eso te digo que es como que ya empiezas a hacer filosofía, no sistemática, digamos, no de la filosofía, uh-huh, no sé, del sistema hegeliano, del sistema de Kant, no sé, sí, pero la filosofía que es necesaria para nuestra vida, ¿no? Uh-huh. La filosofía diaria, ¿no? Entonces, como tú mencionas en tu libro, por ejemplo, lo que yo quiero es hacer, quiero vivir, dices, ¿no? Y quiero tener conciencia que estoy viviendo. Yo entiendo eso como tener la conciencia de la conciencia. Y es un aspecto de prestarle atención a la vida, un poco más, digamos, ver los detalles de la vida y no dejarse correr, digamos, por, no sé, por agobiarse por ideas que a veces ni son importantes en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿tú crees que se puede aprender a vivir o se puede enseñar también a vivir? Sí, yo creo que se puede aprender a vivir y se puede compartir la forma de vida que uno tiene para que quizás, por ejemplo, el que nos escucha pueda tomar algo de ahí, ¿no? En esto que decías de darse cuenta de qué es lo que está pasando alrededor, por ejemplo, en el tema del arte, yo siento, porque me pasó en algún momento, que uno quiere, claro, uno con este propósito que uno tiene a veces de llegar a ciertos lugares, no hablando tanto del pensamiento per se, sino de quiero llegar a exponer en tal lugar, quiero así como metas más puntuales de logros profesionales, por ponerle un título. Yo sentía que me estaba olvidando de lo más importante, que era vivir mi vida como artista, darle bola al pensamiento, profundizarlo y no entrar en esta competencia absurda con uno mismo a veces, ¿no? O con el resto. Y atropellar, ¿no? Y aplicar a tal museo y tal residencia y tal, porque necesito llegar a este punto. Y me estaba olvidando la pausa diaria, ¿no? Lo que me va a hacer llegar ahí, en realidad va a ser mi trabajo de todos los días, profundo. Porque si llego, es lo que yo creo, si llego a un lugar donde yo tengo como objetivo llegar, pero llego porque por llegar, para mí no tiene ya chiste, ¿no? No tiene sentido. El otro día un periodista me decía, ¿y cómo haces para posicionarte? Porque eres una de las artistas más importantes, bla, bla. Le digo, yo no pienso en eso. Si pensaría en posicionarme, no estaría haciendo arte. O mi arte, según yo, sería falso. Porque sería un arte bien, o sea, no sé, pues marketero, o sea, estaría dándole pie al personaje y no a la obra, ¿no? Entonces, creo que esto que dices de la vida, de darse cuenta de los detalles,
es fundamental en cualquier oficio que tengas. El realmente vivir este momento, por ejemplo, esta charla con vos. Yo no puedo estar pensando, si a las 5 tengo que ir a hacer eso. Yo sé que te dije, tengo un tiempo, ¿no? Pero ahorita claro. tengo que charlar con vos. Y seguramente de las preguntas que me decís y lo que yo voy diciendo y voy escuchando, las palabras, sigo reformulando el pensamiento que tengo. De lo cotidiano, del tiempo, de la memoria. Siempre que vivo un momento, o sea, todos los instantes de un día, yo a veces digo, ¿dónde se almacenan? O cuando voy leyendo o escribiendo, ¿dónde se van? Cuando mi existencia termine, la física, ¿dónde se van a ir? ¿Cómo hago? Y creo que también por eso salió este libro, ¿no? ¿Qué pasa? Por ahí de acá a 10 años diré, ¿qué libro más absurdo? o no. Puede ser. Es un libro pregunta, tal vez. Claro, ayer me decía alguien del público, de cuando lo presenté, ¿cómo me decía? Creo que me decía, siempre nos preguntamos el por qué, pero ahora yo te pregunto el para qué leer tu libro. Y yo le digo, yo nunca tengo respuestas, yo tengo más preguntas todavía, ¿no? Léelo y de ahí me respondes el para qué. Sí, ¿no? Y también mencionas en tu libro el prejuicio, eso me gustó bastante, de que por tener prejuicio, digamos, no sé, qué sé yo, de alguna persona, de su imagen, qué sé yo, perdemos cierta afectividad, digamos, perdemos el momento, como lo dices ahora, ¿no? Enlazando esta pregunta de la vida, a mí igual siempre me ha interesado contrastarla con la muerte, por ejemplo, ¿no? Los guerreros japoneses, los samuráis, en su código, tienen esa premisa. Entonces, ellos todos los días piensan en la muerte porque puede ser su último día. Entonces, eso los lleva a reflexionar sobre la vida, digamos. Entonces, noto cierta ahí, no sé si guerra, ¿no? En tu caso, pero sí esa reflexión, digamos, de vivir, pero pensando un poco también en la muerte. Porque la muerte en cierta medida nos va a reflexionar sobre la vida, es una especie de dialéctica, ¿no? Entonces, como te decía hace rato, una vez tenemos prejuicios de la fama, la gloria, y por eso no vivimos, ¿no? No vivimos ni siquiera el instante, ¿no? Porque estamos con que no sé qué, o tal vez tal economía, no sé, incluso problemas de justicia, que son ideas que no podemos manejar, no podemos alcanzar, pero sí podemos manejar nuestra vida, digamos, ¿no? Incluso Virginia Woolf, en la mayoría de sus libros, ella decide matar a un personaje para que la vida cobre sentido, ¿no? Entonces, ¿tú crees que aprender a vivir también significa aprender a morir? Sin duda. Yo tengo un tema con la muerte desde que tengo memoria. Una curiosidad primero, un miedo en algún momento, muchas preguntas, ¿no? Y ahora entiendo o quiero entender que es así como una espiral, ¿no? Yo busco en la muerte porque en realidad lo que estoy hablando es de vida, lo que vos decías. Entonces el origen de la vida, de las ideas, de la creación del pensamiento, creo que está en tratar de pararse en ese portal de la muerte, ¿no? Para entender tu vida. Yo me acuerdo que en algún momento de mi adolescencia tenía tanto miedo a morir que decía, cuando sea mamá y tenga mis hijos, yo no les voy a enseñar que la muerte es el final, porque también es una idea bien occidental, ¿no? Nacen, se reproducen y mueren, ¿no? Así ya bajo la tierra. Lineal, ¿no? Así como... Claro. Entonces yo decía, claro, yo voy a tener en mi mano el poder de los seres que vengan, ahora tengo 2 hijos, y yo les voy a enseñar eso, que la muerte no es el final. Simplemente hasta como para significar la palabra, ¿no? Y claro, por eso creo que mi apego a esta vida, a la vida, viene por tratar de coquetear con la muerte. Yo decía ayer al empezar que un asunto de vida es una frase cortada de la frase que la gente repite.
esto es un asunto de vida o muerte, ¿no? Ah, Entonces es un asunto de vida, me quedo con la vida, porque también es muerte y no me gusta redundar, digamos, entonces sí. perfecto, no había pensado en esa parte de la vida, ¿no? Digamos, del corte que haces. Uh-huh. Excelente. Para cambiar el tema, porque estamos en el tema muy existencial ahorita, Sí. pero la verdad es que a mí me ha hecho reflexionar sobre esos temas. Y Qué bueno. creo que esa es una parte del mensaje del libro, ¿no? Aprender a vivir, tener presente la muerte. Cada quien verá cómo, pero creo que es en parte una forma de ver la vida, ¿no? La muerte. Sí. Luego tú mencionas el amor. Durante toda la historia, la interpretación del amor, por ejemplo, desde Platón, ¿no? Que viene la diosa Diotima, y éramos nosotros unos seres de 4 piernas, 4 brazos y 2 cabezas, y queríamos alcanzar a los dioses, y viene Dios y los parte. Y de ahí viene el tema del amor platónico que nosotros buscamos al otro. Es idealística, ¿no? Súper ideal, digamos, del amor, ¿no? Ese vendría a ser un tema ideal, ¿no? Hay otro concepto filosófico que a mí me gusta de Deleuze, por ejemplo, que lo resume tan simple. Él dice, el amor es simplemente 2 cuerpos que se están por unir, digamos. Pero ¿cuál sería tu definición del amor? Porque tú dices, me niego a no hablar del amor. Entonces, ¿cómo abordas el amor? Porque ahorita yo te he dicho cosas muy sesudas, así, ¿no? Claro. De pronto va por otro lado, ¿no? No sé. Sí. A ver, es que el amor, así como el amor, este amor que nos salva, que yo siempre digo, ese amor que a mí me salva, es el amor a todas las cosas, a todas las formas, a todos los momentos, a todo. Yo no podría hacer nada si no amara lo que hago, lo que soy, el momento en el que estoy. Es un amor agradecido, un amor que dialoga con el entorno, que entrega y recibe. Si me voy al amor de pareja, después de tantos años vividos y experiencias, diría que es un amor que acompaña, ¿no? Porque este amor seductor, carnal, que sí me encanta, sí creo que el físico comprometido también es parte de amar. En este momento de mi vida, todo ese amor, tengo pareja, lo amo todo, pero todo ese amor está arrojado en mi obra, ¿no? Mi seducción es con lo que hago, y creo que no podría existir nada, ni yo, ¿no? Si no hubiera amor, sin entrar al amor cursi, que también es bueno, ¿no? De vez en cuando, pero yo siempre hablo del amor, ¿no? Y creo que todo tiene sentido porque habla del amor y que el amor es vida, pues, ¿no? Y sin llevarlo al corazoncito rosado, ¿no? O sea, exacto, sí, eso quería llegar, ¿no? Porque, o sea, el amor se lo interpreta de varias formas, ¿no? Como tú dices, el romántico, el motor de vida sería en tu caso, ¿no? O de tu vida. de mi vida. O que se expande, o cómo más o menos. Lo definirías un poquito más. Claro, yo creo que el amor es como el origen se planta en el amor y viceversa, ¿no? Y lo que germina porque hay cuidado, y el cuidado viene del amor. Por ejemplo, los horarios, el leer todos los días, como que vas regando las cosas para que germinen y den fruto. Si no te preocupa o si no te ocupas, no existe. Y para ocuparte tienes que amar, porque no vas a hacerlo por obligación. Entonces para mí es como el generador es el amor, ¿no? Lo que genera las cosas. Y como te digo, no estoy hablando en ningún momento de ositos de peluche, ¿no? Del oso, del corazón y demás. Claro. Puede estar, ¿no? En algún momento, quizás. Por supuesto, y ojalá que esté, ¿no? Claro, es lo que todos están buscando, al final de cuentas.
Sí, Pero sí. tu concepto es un poquito más profundo, ¿no? Claro, De amor, ¿no? Es el amor que te mueve, que te hace hacer cosas, incluso no por ti, sino por los demás, ¿no? siempre, ¿no? Es excelente. Ahora, hay una parte en tu libro que no sé si es que tú lo has escrito o es una carta, porque tú mezclas con cartas también, ¿no? Ujú, Y dice, siempre fui militante de la individualidad y de la no pertenencia. Aquí quisiera enlazar la pregunta del amor, ujú. si tú consideras la pertenencia como amor o no, digamos, y si esta frase es tuya, no sé. Sí, es mía. Todas las cartas que van o vienen son mías. Eh, Así como spoileando. Sí. Hay nada Eh, más spoiler aquí. sí. Claro, a ver, el amor tiende a poseer, ¿no? Y al querer tomar posesión, quieres adueñarte de los espacios, de las, de los recuerdos, de las formas del otro, siendo el otro tu ser amado o tu trabajo, tu oficio. Y eso para mí es como un trabajo, no sé si es un trabajo cotidiano, pero me ha llevado años en darme cuenta que para yo respetar al amor, que este amor que creo, este amor que genera, tengo que también respetar los espacios y sobre todo respetar el mío. Entonces, darme cuenta que soy un ser individual que convive con otros y que necesita de otros, pero que la búsqueda es propia, ¿no? Que no puede depender de, de prejuicios, de lo que el otro diga o no diga, siempre va a afectar, porque tampoco creo que es bien irreal eso, no me importa lo que el otro diga, no, siempre importa, siempre convives en una sociedad, no estás en la punta de una montaña solo, ¿no? Convives todos los días, en mi caso desde mis hijos hasta la gente con la que a veces doy clases o no sé, con vos ahora mismo, ¿no? Eh, Creo que va por ahí. Sí, porque una amiga me decía, ¿cómo puedo yo liberarme de ese tema de pertenencia, ¿no? De que cuando tengo una pareja, bueno, este es en el caso de pareja, digamos, intentar, digamos, querer adueñarte de otro ser, digamos, ¿no? Y eso creo que ha pasado por la mente de muchos, digamos, por lo menos la mía alguna vez, digamos, ¿no? Sí, yo creo que cuando tratas de adueñarte del espacio del otro, hablando en pareja, de estar presente en todos los espacios del otro o de adueñarte o qué sé yo, es porque no puedes convivir con vos mismo, ¿no? No te conoces. Pero cuando uno eh, no sé si decir está en paz, pero cuando uno se conoce y disfruta el tiempo consigo mismo y lo que puede generar en actividades, en pensamiento, en lo que sea, el otro acompaña, pero no necesitas tomar dominio del otro porque te tienes a vos. Entonces, creo que pasa por ahí. A veces uno siente la necesidad de poseer al otro porque en realidad se desconoce a sí mismo, ¿no? Y sí, bueno, sí, porque también lo que mencionas es el hecho de estar con uno aislado. Y en la pandemia eso ha sido una obligación más o menos para todos, ¿no? Y ese momento de cuando uno se aísla, digamos, se puede encontrar, digamos. Por ahí, digamos, sería este asunto, ¿no? Porque tú también defines algo del otro, así enlazando esto, que me ha parecido magnífico, y ahora lo quisiera leer, la verdad, porque dice más o menos así, ¿no? El otro lo construyo desde mi propia definición de ser coherente, lo veo a partir del prejuicio, liberarse del prejuicio para mirar al otro, me ayuda a matar significados, a nacer, a oportunidad, me hace amar. A mí me parece excelente esta frase, creo que la he cortado, no estoy muy seguro, pero definir a la otra edad, al otro en realidad, ¿no? Sí. A mí me cuesta, ¿no? Y aquí he notado una parte de lucidez, más o menos, ¿cómo lo ampliarías? Pues estamos en preguntas, también pueden ser preguntas, Sí, o sea, sí, aquí no se trata de un claro, sí, cuestionario, sí. podríamos No, llegar a preguntarnos. sí, esta relación con el otro, primero desde el cuerpo, desde el espacio habitado y qué sé yo,
a mí siempre me generan muchísimas preguntas, y creo que por eso ahí lanzo como entenderlo, despojarse de lo que uno cree que tiene que saber para llegar al otro, y en realidad es desde el desprendimiento en el que me puedo acercar, ¿no? Desde el dejar de creer lo que puedo creer con anticipación de voz, corto esas cosas y recién creo que me puedo acercar de verdad a ese otro, o a lo que ese otro quiere que yo vea también, ¿no? Y creo que voy jugando con eso, en las relaciones, en el arte. Ya, yo tengo esta otra edad, como dices, que me encanta esa palabra. ¿Cómo me acerco a ella, o cómo la entiendo como otra edad, o cómo quiere ese entorno, eso otro, acercarse a mí también? ¿Con qué palabras me va a dialogar? ¿Cómo me va a empezar a jalar para que yo sostenga una comunicación? Y ahí es como que voy dibujando hilos, ¿no? de este otro con lo mío. Como para ilustrar un poquito, me encanta tomar el papel milimetrado e imaginarme hitos en mi vida, o en ciertos años de mi vida, o en este último mes, y los voy poniendo como puntos, ¿no? Y de ahí con los encuentros con los otros, y voy trazando, según yo, como perpendiculares, y hago todo un diagrama que parece como un cielo estrellado, y voy encerrando momentos, ¿no? Y ahí, según yo, entiendo al otro, ¿no? Desde entenderla, o sea, desde visualizar los encuentros, ¿no? con esto otro que en realidad siempre está, ¿no? No es que, hoy día quiero estar con la otra edad, la otra edad, no, siempre la convives, ¿no? Siempre está ahí. Pero cuando yo dejo que entre, o me deja entrar, o nos encontramos en algún lugar. Es bien difícil, la verdad, porque siempre que ves a otro, tu mente de alguna manera hace una inferencia y dice, esta persona es así, o sea, no, es el prejuicio, incluso es un poco, nos limita, digamos, no nos deja acercarnos, crecer, incluso uno mismo, ¿no? Yo he estado practicando eso y es un poco difícil, ¿no? Me parece excelente tu práctica, ¿no? Es una práctica más creativa de poder comprender, y no solo tú, digamos, no sé, tú contigo, ¿no? Sí. Más o menos. Además, claro, a veces uno siempre piensa desde las situaciones que le han pasado a uno, ¿no? Entonces, este tema del prejuicio y la barrera que pone el otro cuando te encuentras con él, o se encuentra con vos, a mí me pasaba que a veces por ciertos aspectos de mi vida, la lectura con prejuicio era hasta con el libro, ¿no? Que hablábamos al principio. Hay un prejuicio de que sea un libro bonito, ¿no? Solo es nada lindo, más, digamos, sí. o digamos yo decir, qué lindo, ¿no? Y ahí nada más quedamos, ¿no? Claro, entonces sí. Ya, entonces vamos a dejarlo sesudo Ya. un poco, ¿no? Para entrar digamos, a cosas más sencillas, ¿no? Porque ya estamos mucho con la existencia, el existencialismo. Te voy a hacer una serie de preguntas un poquito más cortas, digamos, ¿no? Ya. Además que, antes de eso, lo que tú también retas más o menos al lector es que aquí existen varios detalles que uno tiene que ir encontrando, ¿no? Entonces yo ya me he dado mi tarea y he dicho, a ver, veremos los detalles que no he visto en la primera leída que he tenido, ¿no? Te voy a ir mencionando algunos y a ver si me los describes, o por ahí son enigmas, ¿no? Claro. Este lomo, ¿por qué no tiene lomo el texto? Porque ahí muestro la imperfección, una imperfección que a la apariencia es bonita, usando la palabra estética, digamos, pero está empastado, pero está despojado del lomo, que sería lo que sostiene el libro. Y está despojado de la cubierta, en realidad, porque lo que sostiene está ya a la vista y tiene errores, y no es igual. Y si miras el libro así, los cuadernillos están algunos más arriba que otros. En un libro normal eso no se ve, en este sí, ¿no? Y eso puede también hablar de esto de la vida, la vida es como puede ser, ¿no?
Que no hay perfección en realidad, ¿no? Esto aquí estás mostrando. Claro, incluso los cartones de la tapa y contratapa están expuestos el cartón, no está cubierto como generalmente en un libro empastado. El miedo es que llegue a poder levantarse el papel con la fotografía del cartón. Pero si se levanta, está bien, porque es una forma de envejecer. Sería parte del mismo concepto, claro, ¿no? Que no es perfección. Que no es perfección y que todo envejece. Que ni la vida misma es una idea que tenemos, ¿no? La perfección. Sí. A ver, otro, ¿por qué escribes al revés? Eso, yo he empezado a leer aquí, un poco me ha costado algunas cosas, Sí. a muchos párrafos en realidad, porque está al revés. Y si lo haces así de una, Sí. ¿o cómo haces eso? ¿Cómo es ese proceso? No. Bueno, el tema de la palabra para mí es como que anclado hace mucho tiempo, ¿no? En quién era yo, en quién soy yo. Y quise empezar a incluir palabra o texto escrito en mi obra visual. Pero cuando empecé a hacerlo, yo estaba consciente de que mi caligrafía visualmente es una caligrafía muy bonita, si me voy de nuevo a la palabra. Y empecé a hacer como un año de ejercicios para desvirtuar esta caligrafía. Empezaba a escribir con el lápiz de más arriba, de más abajo, con el lápiz en el codo, con el arriba, o sea, con varias posturas para que la caligrafía se deforme. Porque yo decía, si es una caligrafía bonita, va a perder el peso, el concepto se va a perder porque el ojo se va a quedar en lo bonito y no va a entrar en el significado o en el concepto de las palabras que yo pueda poner en mi obra. Y ahí empecé a escribir al revés. Empecé con la izquierda, con la derecha, yo soy diestra. Y al escribir al revés, yo me daba la licencia de deformar mi letra y que la gente, o que el que leyera, se diera cuenta, sí, está fea porque está al revés. Entonces empecé con un ejercicio que parecería solo visual, pero sí que iba de la mano con esta provocación a profundizar en la palabra, en el concepto de la palabra. Y tanto así que a mí no me cuesta, ¿no? Ya escribo al revés. Incluso contaba la otra vez que es una anécdota cierta. Mi hijo me pidió hace no sé cuántos años una nota para el colegio porque se iba a faltar, no sé qué, y yo escribía al revés y era mami, a ver, ubícate, ¿no? Entonces, claro. Tú has hecho. Sí, y me parece provocador, ¿no? Súper, sí, yo me quedo con las dudas, pero bueno. Otro aspecto que yo veía en el libro, que no es un libro, digamos, que lo empiezas y lo terminas, digamos, que hay de por medio cartas y hay de por medio mensajes. Eso me llama la atención como un detalle, digamos. ¿Qué podrías decirnos sobre esto de las cartas o mensajes? Porque he visto que hay mensajes de chat incluso, ¿no? Sí. ¿Cómo? Yo siempre digo que no soy escritora, que soy una artista que se le ocurrió escribir atrevidamente. Y cuando yo pensaba en el libro que quería, decía, yo quiero un libro tan ecléctico como mis agendas o tan lleno de circunstancias como mi día a día. Entonces, por eso no existe un orden. Por eso hay relatos, hay pequeños cuentos, hay reflexiones, hay cartas. Eso sí, adoro la literatura epistolar, o sea, el tema de la carta me parece fantástico porque es como que la carta te otorga la libertad de escribir algo que vos crees que solamente a la persona que le estás mandando lo va a leer. Entonces puedes escribir sin ningún temor a ser malentendido. Y me parece un recurso muy bonito el de la carta, ¿no? Por eso, por ejemplo, algunas cartas que mando son de mis visiones o mis críticas o dudas sobre el arte nacional. Sí, súper, porque incluso el chat, ¿no? Es un tema de que tú escribes y ya, ¿no? Sí. Otro detalle, esta bolsita,
que tú le has intervenido, dice, ¿no? En el texto, ¿está referida a tu abuelita? Porque yo he leído que hay un detalle de este material, ¿no? Sí. No sé, o tiene que ver con proteger el libro, no estoy seguro. Yo quería, primero, me gusta el tema de los sentidos, ¿no? Del poder tocar. Entonces quería una funda, pero que no cubra todo el libro, que se pueda ver parte de él o el título. Este lienzo tocuyo, no sé cómo le dicen, también me hace referencia a estas fundas en la historia de María, de que le tenía 3 fundas cada almohada para proteger la almohada en sí y que no haga tanto calor. Y también yo lo describo como el abrazo, ¿no? Protege el libro y es como que te abraza, como que la bolsita abraza el libro, entonces como que hay algo del orden de lo afectivo que te abraza a vos. Sí, es como su ropita. Como su ropita. Y en blanco, como si fuera un lienzo en blanco, como si fuera una hoja en blanco, y que te invita a intervenirlo, a escribirlo, a bordarlo, a ponerle botones, no sé, a teñirlo. Porque además me imagino el formato del libro, por ejemplo, cuando alguna vez comenté en alguna mesa, me decían, pero ¿cómo va a ser tan chico si es un libro de arte? Pensando en el libro que es para, que le llaman Coffee Table Book, ¿no? Que es un libro grande que se abre y que se despliega y que ni siquiera se termina de abrir. Yo decía, sí, es un libro de arte, no sé si denominarlo así, o decirle más un libro de artista, o un objeto, ¿no? De arte, que necesita ser transportado. Que yo quisiera, y me ha sorprendido, por ejemplo, hoy, que me he encontrado con personas que lo están llevando en la cartera o en la mochila, dentro de esta bolsita y dentro de otra bolsa para que no se dañe, pero me dicen, lo quiero leer todo el tiempo. Y yo digo, yes, porque eso es lo que yo quería, que se vuelva en un objeto de deseo, ¿no? De necesidad de hurgarlo, porque, como decías vos, se puede leer, se puede mirar, pero hay guiños en cada hoja. Hay que yo le hago un guiño a la gente, toda la gente que ha formado parte de mi historia está ahí, de alguna forma. Sí, debe haber muchos más, ¿no? Porque hay un regalo que nos has hecho, ¿no? Que es esta obra única, ¿no? Más o menos. Quisiera saber cómo has concebido regalarnos esto, porque esto es una obra única y es limitada, ¿no? Sí. Me gusta mucho esto, aunque parezca como cliché, del dar, ¿no? Del desprenderse de algo. Creo que cuando uno se desprende es como que genera continuidad, o me desprendo y esto que es mío, porque sale de mí, es mi obra, se va a vos y forma parte del otro, ¿no? De alguna forma llego a ser parte de este otro con mi pedazo, que es una obra, ¿no? Podía haber hecho impresiones y firmarlas, pero porque dibujé 500, ¿no? Todos distintos, ¿no? Está con lápiz además, ¿no? Ese es otro detallito bien bonito, ¿no? Hasta el lápiz H, ¿no? Sí. Sí, buenísimo. Esto es a mí lo que me falta, y a mí no me gusta desprenderme mucho de las cosas que hago. Creo que es un defecto que tengo. Algo que no mencionas y que no he visto, que nadie te haya preguntado, quizás sí, es ¿qué música te gusta, o si trabajas con música? Porque la música es un arte que a todos nos llega de alguna manera y nos vuelve inmersivos o expresivos, no sé. Sí, todo el tiempo estoy con música, pero disfruto mucho el rock y el jazz y la ópera, ¿no? Podría ser como mis géneros obligatorios, ¿no? Super, Miles Sí. Davis. Sí, John o sea, Coltrane, ajá. o ya más dulce. No, me gusta así y bailo, ¿no? Bailo, llego, me hago mi café. Digo llego porque voy al taller
o si estoy en casa, es como un ritual el café, ¿no? Música, café, y eso es porque yo me crié con dos padres jovencitos, que yo me crié escuchando Pink Floyd, ¿no? Mientras mis compañeros escuchaban, no sé, cualquier otra cosa, yo era Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Supertramp, no sé, todo ese tipo de cosas resuenan todo el tiempo, ¿no? Desde chica. Para mí es fundamental, incluso yo creo que la música es como el arte que te transporta en menos tiempo a otro lugar, ¿no? Es impresionante la música. Yo admiro mucho a los músicos porque soy medio manco, medio sordo en el Claro. tema de la música, ¿no? El tema del café, ¿qué café te gusta más? Así como muy banal, digamos, ¿no? Uh-huh. Tal vez muy banal, pero tal vez también es muy específico. Sí, me gusta el café puro, sin azúcar. Me gusta el flat white que lleva leche, pero en pocas ocasiones, porque ya me he vuelto medio intolerante a la lactosa, pero disfruto el café fuerte, recién molido. Me he vuelto medio friki con eso, ¿no? Me gusta un buen café, no tomo café instantáneo, por ejemplo. Me gusta el proceso, pues, ¿no? En todo lo que... Así con cafetera. Puede ser francesa, cafetera, prensa francesa, generalmente en casa o italiano, porque tomo yo sola. Y en el taller tengo 3 tipos de cafeteras. Sí, fan, o sea, total, sí. Café, entonces te voy a arreglar café la próxima. Ya. Y en cuanto a comida, algún plato así que te mueras, si no existe. No, soy bien comilona, me gusta mucho comer, pero no sé si tuviera un preferido, pero me gusta comer bien, no Chatarra? no. O... Chatarra alguna vez me antojo, pero digo, no, me gusta ser grosera con la comida, o sea, como harto. Comer plácidamente, ¿no? Sí, me gusta, por ejemplo, un buen bife o sushi, o sea, igual, no puedo decir, sí, comida italiana, no, me gusta todo. Súper. Estas 2 últimas preguntas, ya un poquito más igual concretas, pero importantes me parece, ¿no? ¿Cuál es tu libro o libros favoritos, digamos? Porque acá estamos hablando de un libro, Uh-huh. pero si tú lees un libro digamos, de sociología, filosofía, no sé, te refieren más libros. Acá no nos has referido a ninguno, pero yo te pregunto, ¿no? ¿Cuáles son tus libros o tu libro favorito? ¿Que ha influenciado o no? Yo soy muy mala con esto de la memoria por ejemplo, no puedo citar, siempre digo, pucha, no puedo citar. No te podría decir un libro, pero sí en el último tiempo me ha gustado mucho 3 libros que leí de Marina Garcés, que es una filósofa catalana, contemporánea, que habla, claro, alguno es muy histórico, ¿no? Del tema del momento en los 90 de Barcelona y los enfrentamientos políticos sociales, pero sí me gusta su forma de presentarte la filosofía en lo cotidiano. Marina Garcés me gusta mucho. De ahí me voy a un desordenado que tiene un libro que es Cuadernos manchados con vino, creo, de Bukowski. ¿Bukowski? ¿Te gusta Bukowski? Sí. Yo no lo tolero. Sí, o es sea, muy caótico. Es muy caótico y muy pretencioso a veces y te habla desde unos lugares que dices, ¿qué le Es pasa amado, a este? ¿no? ¿Qué? Es amado por muchos. Sí. A mí ese libro, por ejemplo, que te presenta un microcuento, por decir, de ahí un cuento más largo, no sé qué, dije, este caos me gusta, ¿no? Tiene cuentos lindos. No quiero así ser un... Sí, lo voy a derrotar, pero... no es jodido, o sea, no amo a Bukowski, pero sí ese libro en especial ¿Cuál? Ese que no me acuerdo si es Cuadernos manchados de vino después. o algo así, sí. Después no lo puedo. Paul Auster, no sé, ¿sabes? Cuando, eso justo ahora decía, estaba con una amiga, estábamos en la librería esta, la Chayhuasi, ¿no? Sí, la Chayhuasi. Sí. Yo quería ya comprarme, ¿no? Yo acabo de ir de viaje y me compré varios libros y le decía, tengo esta enfermedad, que tengo que comprar libros todo el tiempo, pero ahora no quiero porque tengo que terminar de leer. Y estoy hace tiempo muy específica con estética. Hay una autora
argentina, Elena Olivares, sí, que ha escrito sobre estética muchos libros. Ella es profesora de la Facultad de Filosofía no sé si en la Universidad de Buenos Aires. Y también a Andrea Yunta, que es una curadora, pero investigadora, ¿no?, sobre arte contemporáneo. Y ella, como vos decías, ella va refiriéndose a, no sé, Nancy Deleuze o no sé qué, entonces ya, Nancy, ya voy y busco y leo. Entonces tengo como siempre unos 10 libros abiertos, por eso cuesta decirte mi libro, Biblia es este, ¿no? Salto mucho de libro en libro. Y ahorita estoy muy interesada en esto más allá del tiempo y la memoria, de este origen o de esta identidad, pero yo estoy tratando de descubrir la mía, ¿no? No puedo yo, por decirte, puedo investigar cualquier cosa, pero estoy tratando de por dónde empezar a hacer un trabajo de investigación profundo de mi identidad. Que es uno de los problemas más grandes también. Sí, entonces, no sé, por ejemplo, esta curadora que te decía, hace un año o dos publica este libro que ella plantea qué es la periferia en el arte, ¿no? Porque, claro, se creía que Europa o Estados Unidos eran como el centro y la periferia era lo del resto. ¿Por qué?, dice ella, y plantea una tesis de qué pasa si África o América Latina eran los centros, pero habían varios epicentros y coincidían. ¿Por qué esta mirada desde este cierto punto pensando que lo otro es lo periférico? Entonces eso me ha llevado a preguntarme, bueno, ¿y yo dónde estaré yo como ser? Y ese tema es, pero así de debate eterno, ¿no? No, claro, pero en el arte, o sea, te voy a compartir ese libro, que es el último de Andrea Yunta. Super. Pero, claro, por ejemplo, yo vivo en Santa Cruz, yo nací en Santa Cruz y trabajo mucho con las comunidades de la Chiquitanía, ¿no? Entonces me gusta el tema de la tierra, de la identidad con las artesanas. Por ejemplo, he hecho talleres para que ellas puedan identificar su identidad, no solamente histórica, sino también visual, para poder afianzar o saber qué hacer con la artesanía, ¿no? Porque hay artesanía que puede ser heredada, el tallado, por ejemplo, ¿no? Heredado, qué sé yo, pero ¿cómo lo manifiestan ahora? Tiene que tener una relación con la actualidad o no, o la tecnología, ¿no? O tal, y así. Eso que hago con los otros, lo quiero hacer conmigo. Entonces, estoy en ese punto, porque yo soy mi papá es de La Paz, mi mamá nació en Oruro, de familia de Sucre, y yo nací en Santa Cruz, porque ellos se fueron a vivir a Santa Cruz. Ensamblado en Santa Cruz. Claro, y tengo apellido alemán, entonces, ¿no? Sí, es que bueno, yo también sostengo, ¿no? Ahorita somos parte del mundo. Exacto. El hecho de decir periférico, que es un término un poquito equivocado. Sí. Y también el proceso de civilización que ahora estamos viviendo y de globalización va a cambiar muchas cosas en lo que viene, digamos. Y lo que tú estás haciendo con lo de la Chiquitanía me parece excelente, porque estás abordando el tema no ideológicamente, sino en el hecho de producir cosas, hacer cosas o ver las cosas tácitamente, ¿no? Es excelente, ¿no? Bueno, a 3 personas que admires así, ídolos, ¿o no tienes? No tengo ídolos, admiro a harta gente. Localmente, sí, No sé, tal vez vos. No. Una buena influencia, por ejemplo, para mí, y que aprovecho cada vez que vengo a La Paz, es Cecilia Lampo, que es una artista, debe estar alrededor de los 60 y muchos años, pero que es una mujer excepcional, ¿no? que realmente como que habita el hábito de pensar, y creo que eso es muy poco usual últimamente, ¿no? Darle importancia al pensamiento. A ella la admiro mucho.
porque me puedo ir ahorita a otros personajes, pero en lo local, ¿no? Porque a veces uno ve mucho afuera y no sé, y al lado está alguien, no sé. Pero pues al lado habrá alguien que te influencie más o que te inspire más, ¿no? Uh-huh. Tengo también una inclinación por las mujeres de la época del expresionismo abstracto americano, por lo que significó desde lo femenino el habitar esos espacios tan masculinos, por simplificar, ¿no? Y la posguerra, no sé, un montón de elementos y decisiones de algunas, ¿no? De abandonar hijos, despojarse de ciertas etiquetas, todo en los 40, ¿no? 40, 50. Y que siguen siendo temas difíciles ahora, ¿no? Entonces son como grupos o momentos más que todo mis detonantes, o por épocas me agarro de cierta gente, ¿no? Interesante, porque te decía eso, porque hay un libro que recién lo leí y lo he referido en un podcast, que es el Roba como un artista. Ah, ya. De Klein, creo que es el autor. Y él te dice, si tú tienes personas que admires, hazte un árbol genealógico, dice, en tu pared, para que tú cuando no sepas qué hacer, mires a esas personas y te inspires, digamos, ¿no? Entonces te lo decía por eso, porque ese libro... Sí, que me has dejado pensando, me preguntas y empiezo así como a revisar mis notas, ¿no? Pero podemos volver, no hay problema. Claro, no, está bien. Tampoco creo que esto es un examen. No, para nada. Pero sí, pero tus preguntas me hacen ver que yo tengo una amiga, que la cito igual en el libro, o le escribo una carta, que es una colombiana que estudió archivo del arte. Es brillante. Y la conocí en una residencia de arte contemporáneo. Y ella es una máquina para la memoria, o sea, tiempos, fechas, nombres. Y claro, y teníamos que hacer ciertas intervenciones y yo la miré y le decía, wow, no sé, ¿cómo puedes? Claro, ella me decía, por mi carrera nos hicieron hacer miles de ejercicios de práctica para la memoria. Entonces, por eso ya era como abrir literalmente un cajón de archivo y tac, 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 y los datos. Y yo era lo opuesto. Yo manejo el concepto, puedo estar o divagando o hablándote sobre algo, sobre horas, y no te doy ningún nombre, ninguna fecha, ninguna referencia. Y decidimos en esa residencia caminar juntas a los museos, a todos íbamos juntas, y ella era la puntual y yo era lo abstracto, ¿no? El pensamiento, este concepto. Y ahorita, claro, me preguntas 3 nombres y puedo parecer que no sé, porque me quedo en blanco. Y me pasaba ayer en la firma de los libros. Claro, me superó el sentimiento de alegría ayer en la presentación. Primero por la cantidad de las personas. Estaba lleno. Estaba llenísimo. Y la cantidad de las personas que compró el libro, ¿no? Y que estaban ahí para que yo firme. Y yo miraba y los conocía, pero no me acordaba los nombres. Sí. Y yo decía, podía estar mi hija y le voy a preguntar, ¿a nombre de quién? Porque estaba así, no había razón. Sí, eso a mí ¿no? me pasa. No sé si es un tema de asimilación creativa, porque a veces, en mi caso, digamos, yo me olvido nombres también, pero es porque ahorita mi mente está con otras cosas, está pensando en otros temas, digamos. Y para mí no es muy importante el nombre cuando viene, ¿no? Ahí sí es importante cuando aparece, pero es un problemita, ¿no? Sí, es un problema. Te puede malinterpretar. Claro, puedes quedar o de malcriado en un tema de saludo o de que no sabes y todo es un invento porque no retienes. Y eso ayer me di cuenta y dije, wow, qué... Sí, es un poco incómodo, qué profundo. pero es un problema que muchos tenemos. Yo tengo ese problema, ¿no? No olvido, digamos, el nombre, ¿no? Tengo que estar indagando, diciéndole, o si cuando presentas a alguien, ¿no? Te olvidas. Y yo les digo, ustedes son ya grandes, a ver, preséntense, digamos, ¿no? Claro. Hay que recurrir a ciertas salidas, ¿no? Sí, exacto.
Bueno, tú creo que también es bien curiosa, ¿no? Y estás en varias actividades, no solamente en el arte plástico visual, ¿no? Creo que también haces charlas, clases, Sí, es más variada tu enfoque, digamos, ¿no? Tanto de la vida como del ujú, arte, ¿no? sí. Creo que es muy dinámico y no sé, o sea, y no me gusta como que encajarme o quedarme en un solo espacio. Entonces, pinto murales, pero no me gusta que me digan muralista porque no soy, solo pinto paredes, ¿no? Cuando me toca pintar. Ahora la escritura, aunque la escritura la sostenía hace tiempo en blogs o en mi computadora, pero no la mostraba del todo. Eh, la escultura, la instalación, no creo que debería haber restricción si uno tiene las ganas o siente la necesidad de hacerlo, ¿no? Y muchas veces pasa eso, que a veces el prejuicio más profundo está en uno mismo, ¿no? Y deja de hacer porque cree que no es el lugar que a uno le pertenece, volvemos a la pertenencia, o porque cree que va a hacerlo mal. Entonces, ¿quién te va a decir? Ya, pueden haber críticos o gente, pero ¿y si no lo haces? ¿Qué? No llegas ni a la puerta. No, claro, hay No. que... Yo una época me todos me lo atribuyen a mí, yo puse un hashtag, la cosa es haciendo, ¿no? Un día. No me lo copié, lo puse, probablemente inconscientemente, no sé si lo habré leído en algún lado, pero siempre dicen, ah, Roxana dice, la cosa es haciendo. Y claro que creo en el pensamiento y no creo que todo tenga que ser un impulso eh, sin pensar, pero creo que hay que animarse a hacer. Y en el hacer y seguir haciendo, también entra la meditación, la reflexión y en algún momento estarás cómodo con el resultado. Y yo cuando empiezo a estar cómoda con un resultado ya me muevo de lugar, por eso es que vuelvo haciendo cosas, ¿no? Me gusta la incomodidad en realidad. ¿Meditas? ¿Practicas alguna meditación? Sí, no me he visto de algo, ni me siento en la flor del loto, ni nada, pero sí, después de como que ver y leer y entender varias formas de meditar, entiendo que este espacio de 5 minutos o a veces media hora en blanco o de soledad y de solo escuchar tu respiración, sí creo que es necesario. Sí, yo por ejemplo, yo te cuento, ¿no? Yo medito Zen, Ujú, en mi parte espiritual se ha ido por ese camino, digamos, por la meditación Zen y el vacío, digamos, ujú, es muy difícil. Pero el Zen que te dice, ¿no? Que tú también puedes meditar moviéndote. ujú. Entonces, digamos, cuando tú pintas, de pronto ya estás en un acto de meditación, ¿no? El Sí, hecho de ya mover el pincel así lo ya es creo. un acto y tu respiración cambia tu cuerpo, ¿no? Una de las últimas preguntas, para no hacerlo más largo, Ujú, es el tema de la corporalidad me llama mucho la atención, ¿no? En tanto tu obra como en lo que mencionas acá, del cuerpo, que es el que se relaciona, el que actúa, digamos, como dices, ¿no? El que hace las cosas, ¿no? ¿Cómo verías tú eso? ¿Cómo verías tú el tema del cuerpo o de tu cuerpo en relación a lo que haces, ¿no? el cuerpo es el que está presente, ¿no? Y el que en este momento, que es el único que entendemos o que conocemos, es el que habita el espacio y el tiempo. Eh, es el cuerpo que siente el síntoma, ¿no? De alguna situación o del pensamiento. Y es con el cuerpo con el que te aproximas. Ahorita estamos hablando con palabras, pero estamos cerca, ¿no? Sería distinto seguramente si yo estaría a través de la pantalla en un Zoom, aunque igual hay un cuerpo a través de la pantalla, Sí, pero es diferente, pero es totalmente exactamente. distinto. Eh, y claro, en el cuerpo también está pues la vida, ¿no? El órgano, la sangre, esto que se toca y se puede transformar también cuando aprieto un cuerpo, cuando lo dejo libre, cuando lo rozo, o sea, son un montón de sensaciones que genera el cuerpo. Y en mi caso particular con la obra la vivo a través del cuerpo. Eh,
digamos, si hablo del lienzo, el mezclar la pintura, el enfrentarme al lienzo, no puedo estar así. No, es Como Rembrandt. bien visceral, claro. No, claro, no, así no. Así no puedo yo. Como Pollock, más que todo. Sí, como Pollock, como varios, ¿no? O sea, o como uno mismo, ¿no? Mejor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la última que sí que es un poco más de polémica en todo el asunto, que ha surgido este término de amparte, que más o menos divide a los artistas conceptuales que se van al extremo y a los artistas que no son conceptuales, digamos, pero yo creo que tu obra está, hay una mezcla ahí, ¿no? Pero más o menos, ¿qué opinas de esta clasificación? No sé qué decirle, porque yo también Sí. estoy indagando. Ajá. Quiero indagar porque para mí el arte es una expresión humana y nosotros le damos ciertos valores, digamos. Pero ¿tú cómo más o menos lo ves? Yo creo que es como la palabra fácil que encontró, o sea, una palabra inventada, pero por ponerle una salida fácil a algo que alguien quiso manifestar. Yo no lo uso, no le doy importancia. A veces me han comentado obras así, aparte, yo ahí leí por primera vez, dije, ¿qué es esto? Y me puse a ver. Pero si preguntas a alguien que sostiene el término y que lo usa, tampoco sabe. Entonces a veces me parece que es como usar un recurso de una palabra, es una etiqueta, para usarlo desde el desconocimiento y mejor lo nombro para que exista, ¿no? Para que, no sé. Porque creo que va más allá, ¿no? La discusión de que es arte, no es arte, es interminable, va a ser hasta el día que yo me muera y vos te mueras y se mueran, no sé. Todo es arte, ya entra esas discusiones. Yo lo traigo igual con un amigo, estábamos en eso, y él me mencionaba esta tajante, digamos, distinción entre esto no es arte y esto sí. Yo le decía, es muy, muy complicado decir esto no es, o esto no puede ser porque yo lo digo, digamos. Sino, yo le decía, yo comprendo ahora el arte como una manifestación muy importante del ser humano, muy, muy interna también, que se manifiesta y se logra mostrar, digamos. Pero hay valoraciones sobre lo que se va haciendo y ahí me parece que hay ciertos problemas en el arte de este término, en el nacimiento de este término. Cuando se vende una obra invisible, ahí creo que el valor es el problema, digamos, no tanto la idea del pensamiento, sino el valor que se le está dando. No sé, yo ahí estoy indagando esta parte porque no me la como tampoco y creo que es algo más profundo, ¿no? Sí, para mí, bueno, es lo que dije hace rato un poquito, ¿no? O sea, ¿cómo será que creo que no es importante, ni me parece relevante el término, ni el uso del término, porque al final es igual de superficial que lo que ellos, o sea, que los que usan este término, o sea, a ver, reformulo, me parece que el uso del término es tan ambiguo y superficial como lo que están criticando los que lo usan, porque lo lanzan y no hay mayor discusión, que es como decir like o no like, ¿no? O me gusta o no me gusta, no sé, o sea, vaya medio ridículo, la verdad. Ya, súper. Bueno, entonces para cerrar el asunto, estaba muy bonita la charla. Gracias. Mucha gente va a querer contactarte, no sé si por dónde te contactas, si tienes redes sociales que quisieras decir, no sé, pues. Sí, bueno, te agradezco muchísimo, hace mucho bien conversar así con eco, sí, abordar temas que a veces son cotidianos, pero uno no los aborda con todas las personas. Me pueden encontrar en Instagram como Roxana Hartman, en Facebook y Twitter, pero tampoco en Twitter no soy muy activa, pero sí en Instagram y en Facebook. Y siempre respondo cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier comentario que tengan, siempre estoy ahí. Y bueno, y si pueden obtener el libro, leerlo, si tienen alguna curiosidad también. Yo no creo en los absolutos, siempre creo que todo se puede discutir, ¿no? Ni creo
en la verdad. Entonces, ahí estoy. Buenísimo. Entonces yo se lo recomiendo, esta como filosofía a mí me ha tenido con la Súper, me existencia encanta. y el tema de que si vivimos bien o no vivir. Entonces, a ti más bien, las gracias totales, mil gracias. Gracias. Ahí cerraríamos, digamos, ¿no? Súper.